Y el día de hoy pues tenemos Santa Cena, hermanos. Hoy participamos de la Cena del Señor y quisiera que me acompañara a 2 capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Nada más me subo aquí, se me seca la garganta, será por los nervios o no sé qué, ¿verdad? Segunda de Corintios 5, 21. ¿Ya está ahí conmigo? Ok, mire, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice ahí, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, dice ahí, en él. Amén. Este mensaje tiene por título: todo es para nuestro beneficio. Hacemos una oración. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, papá. Gracias, Señor, por el hermoso privilegio, Dios, que nos das de poder estar en este lugar. Gracias, Padre, por tu presencia, porque podemos sentir que estás aquí, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que durante la semana tú has estado con nosotros, has sido fiel, nos has guardado, nos has, Señor, bendecido, Señor, a través, Dios, de las cosas que hemos tenido, Señor, durante la semana, Señor, la vida, Padre Santo, la salud, Dios, el alimento, la casa, Señor. Gracias, Señor, por toda tu provisión. Señor, en estos momentos, Señor, hemos adorado tu nombre, Dios, pero también queremos ponernos en tus manos y pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro corazón a través de tu palabra, podamos ser entendidos en ella, Señor Dios, que podamos a través, Dios, del conocimiento, Señor, y tu Espíritu Santo adquirir sabiduría, Padre, que es el anhelo de nuestro corazón para poder vivir la vida, Señor, que tú has diseñado para cada uno de nosotros, Señor, en ese estado perfecto, Señor Dios, que nació en tu corazón. Toma el control, Señor, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, preocupaciones, las ponemos en tus manos y declaramos que tú tienes el control de todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, por favor. Sí. Al que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo creo que no hay, hermanos, otra característica más humana, ¿sí? Que hacer lo que hacemos para nuestro beneficio. ¿Sí? Como seres humanos siempre nos movemos y nos moveremos, es por naturaleza, ¿verdad? De modo que obtengamos algún beneficio. ¿Sí? Tomamos nuestras decisiones en la vida para obtener algún tipo de beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, trabajamos porque obtenemos un beneficio, ¿sí? Si trabajamos, sabemos que recibimos un pago que usaremos a nuestro beneficio, ¿sí? Compramos un carro porque nos ofrece un beneficio. Un carro nos ofrece el beneficio de ahorrar tiempo, ¿verdad? Muchas veces esfuerzo y también, ¿verdad? Algunas veces dinero, sí, por la ventaja que nos da el poder tenerlo, ¿verdad? Comemos porque nos beneficia también. Usted y yo ingerimos los alimentos porque sabemos que nos da un beneficio y sabemos que sin comida no podemos vivir. Y nuestro mismo cuerpo nos exige cuando, ¿verdad? Es tiempo de alimentarnos, pero comemos porque sabemos que nos da el beneficio de la vida, de poder seguir, ¿verdad? Aquí. La realidad, hermanos, es que todo lo que hacemos, ¿verdad? Y lo hacemos porque nos trae algún tipo de beneficio. Entonces, no hay nada más natural que Jesús quisiera obtener, hermanos, en todo lo que hizo, ¿verdad? Un beneficio, ¿sí? Todo lo que hizo lo hizo buscando un beneficio, pero lo más hermoso, hermanos, de Jesús, ¿verdad? Es que su forma de vivir en este mundo y todo lo que hizo, a diferencia del ser humano común, siempre fue para buscar un beneficio para los demás, ¿sí? Y no para el suyo propio.
Eso es lo hermoso de Jesús. Y yo creo que eso, hermanos, es lo que nos atrae a Dios, que nos ha acercado, ¿verdad?, a la iglesia, que nos ha acercado a Jesús, porque nos damos cuenta que todo lo que Él hizo, ¿verdad?, desde que nació hasta que murió en aquella cruz por nuestros pecados, Jesús lo hizo, ¿sí?, con el propósito de darnos a cada uno de nosotros un beneficio. Jesús, hermanos, lo que hizo, lo hizo para darnos a usted y a mí grandes beneficios. Y es lo que quiero el día de hoy mencionarle a través, ¿verdad?, de este mensaje. Jesús nació y vivió como ser humano, se hizo justicia por nosotros, se sometió a Dios Padre y a su voluntad por medio de la escritura y la oración, se bautizó, nos enseña la escritura, obedeció a Dios hasta la muerte y también resucitó, porque traía, hermanos, un beneficio a la humanidad. ¿Sí? Y mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo del 4 al 8. Fíjese esto. Filipenses 2 del 4 al 8 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio. Note esta parte, ¿verdad?, con lo que inicia el versículo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego dice, fíjese, continúa diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. O sea que Cristo no miró por lo suyo propio, ¿sí?, sino miró por el bienestar de los demás. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, mire esto, qué tremendo, siendo Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no insistió en quedarse en esa posición divina en el cielo, allá en su trono con los ángeles, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, yendo hasta lo más sumiso, ¿verdad? Siervo, dice ahí, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la escritura. Wow. Cada una de las decisiones, hermanos, y acciones que Jesús hizo fueron porque de alguna u otra forma traería un beneficio a usted y a mí. ¿Sí? Todo, hermanos, fue intencionado, pero con el propósito y el deseo, hermanos, de que usted y yo tuviéramos un beneficio. Jesús nació, ¿verdad?, y vivió entre los hombres porque traería un beneficio. Mire, Lucas 2, 8 al 11, dice el versículo 8: había pastores en la misma región, esto en el tiempo del nacimiento. Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor, dice, los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Fíjese la emoción del ángel presentándoles, hermanos, esta noticia a estos pastores que estaban ahí, hermanos, velando. Nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, dice ahí, en la ciudad de David, un Salvador. Un Salvador que es Cristo el Señor, que es el ungido, que es el escogido por Dios para venir, ¿verdad?, y vivir entre los hombres. Fíjese esto. Nació, hermanos, y vivió para darnos un beneficio. Jesús, hermanos, estudió las escrituras aún siendo Dios. Fíjese, eso es impresionante. Yo no sé si usted, cuando se encuentra, hermanos, con esta historia, hermanos, o las narraciones de la vida de Jesús, es impresionante cómo Jesús, hermanos, hace tantas cosas para asemejarse a nosotros, y que nosotros nos diéramos cuenta de las necesidades, hermanos, que tenemos como seres humanos de tener una cercanía con el Padre. Y es impresionante, le digo, porque Jesús, hermanos, siendo Dios, escudriñaba las escrituras. Sí,
Desde su infancia lo encontramos en el templo escuchando a los maestros de la ley, quedándose, hermanos, días ahí frente a ellos, escuchando el consejo de las Escrituras. Amén. Y fíjese lo que dice, hermanos, Jesús en San Juan 5:39, hablando de esto. Fíjese esto. Él estudió las Escrituras, le decía, porque representaba un beneficio, hermanos. ¿Sí? Y mire el beneficio. Dice el versículo 39, San Juan 5, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, note aquí, a vosotros, o sea, a ustedes, los que están ahí escuchándome en este momento, decía Jesús, a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesús. Escudriñó las Escrituras, hermanos, para darnos la bendición de que usted y yo fuéramos a las Escrituras, porque ahí encontraríamos la vida eterna y el testimonio de nuestro amado Salvador. Jesús se bautizó, hermanos. Amén. Leíamos aquel que no tenía pecado en el versículo 21. El que no conoció pecado, dice ahí, por nosotros lo hizo pecado. Él se bautizó y sabemos lo que significa el bautismo, ¿verdad? El bautismo significa, ¿verdad? O es simbólico del nuevo nacimiento, de que ustedes y yo morimos al pecado y nacimos para Cristo. Nacimos para Dios, nacimos, hermanos, para vivir en la santidad de Dios. Jesús no tenía necesidad, conocemos. La misma Escritura lo está declarando, de ser bautizado, pero dice la Biblia que Él se bautiza, mire, porque traía un beneficio. ¿Sí? Mateo 3:15. Fíjese esto, el mismo, hermanos, ministro que lo iba a bautizar le puso pero. Tú no tienes necesidad de ser bautizado. Y le dice, fíjese el versículo 15. Pero Jesús le respondió, después de que le estaba insistiendo, ¿verdad?, que no había necesidad de bautizarlo. Al contrario, le decía Juan, tú tienes que bautizarme a mí, ¿verdad? Yo necesito que tú me bautices a mí. Tú eres el Dios de toda la tierra. Pero Juan ahí, hermanos, se le oponía. Y Jesús le dice, ahí le responde en el versículo 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos, dice ahí, toda justicia. Entonces le dejó Juan. Es necesario que mis discípulos miren que esto es importante reconocer a través del bautismo, la muerte al pecado y la vida para Dios. ¿Sí? Jesús, hermanos, se bautizó porque traería este beneficio para nosotros. Dejó un ejemplo de justicia. Amén. Un ejemplo de justicia, y él lo declara ahí, ¿verdad? Tenemos que hacer esta justicia. Un ejemplo de justicia, pero también, conociendo la Escritura, un ejemplo de obediencia a la palabra de Dios a través del bautismo, ¿verdad? Y de hacer discípulos bautizándolos, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él mismo lo dijo, es necesario bautizarlo. Es necesario, ¿verdad?, como símbolo de lo que sucede en su interior. Un acto externo de lo que sucede en el interior. Pero Jesús, hermanos, declara que era importante a través, hermanos, de Él ir y personalmente, hermanos, bautizarse sin tener necesidad. Sabemos que Jesús fue a la cruz, ¿verdad?, porque traería un gran beneficio, hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Sí? Un gran beneficio. Soportó el desprecio y el maltrato, soportó los golpes, soportó que lo injuriaran, soportó que lo escupieran, soportó los latigazos, soportó la corona de espinas, soportó la carga de una cruz que pesaba entre 200 a 300 libras durante todo un trayecto de aproximadamente 1 kilómetro y de subida. ¿Sí? Soportó los clavos, soportó estar colgado de aquella cruz durante horas, soportó hasta la muerte, porque traería un beneficio al mundo. Le era necesario, hermanos, pagar el precio por el pecado de la humanidad, como lo narra ahí Mateo 27. Amén.
Era necesario, hermanos, que Jesús lo hiciera. Y nos damos cuenta aquí que Él va a la cruz, hermanos, sin importarle todas las el proceso que Él tenía que pasar, hermanos, para ir a aquel lugar, aquel monte del Gólgota, ¿verdad? Aquel monte de la calavera donde sería crucificado y moriría. No le importó nada eso, porque Él sabía que esto iba a traer grandes beneficios a la humanidad. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, hermanos, dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice. Amén. Se entregó por mí. Yo tenía que pagar ese precio, ¿verdad? Podemos leer entre las palabras del apóstol Pablo: yo tenía que pagar ese precio porque yo fui el pecador. Yo fui el que violé la ley de Dios. Sin embargo, me amó lo suficiente para entregarse por mí, dice. Por amor. Me amó lo suficiente para dar su vida por mí. Fue a la cruz porque traería grandes beneficios. Y también resucitó porque traería, hermanos, un beneficio extraordinario. ¿Sí? Dejar evidencia de su poder. Dejar evidencia de que usted y yo estamos creyendo, hermanos, ahora sí que la verdad absoluta que la ciencia no quiere reconocer. Que usted y yo creemos en el Dios verdadero, en el Dios de toda la tierra. Resucitó de entre los muertos, dice la Escritura, ¿verdad? Para darnos esa evidencia y esperanza, dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Hace la declaración el apóstol Pedro, hermanos, de esta grande bendición o grande beneficio que usted y yo recibimos. Dice ahí el versículo 3, primera de Pedro 1: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjese esto: una esperanza de vida, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza de vida. Amén, a través de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Amén. Qué hermoso beneficio, hermanos, estamos recibiendo usted y yo a través de todo este proceso de Jesús, de su nacimiento. De vivir entre los hombres, hermanos, y vivir bajo la ley de Dios entre los hombres, mostrándolos la necesidad de vivir, hermanos, todos los días tratando a nuestra mejor capacidad de agradar a Dios. Traería ese beneficio, el ejemplo. No podemos decir: no, pues Jesús, tú no pasaste por eso. Tú no sabes lo que significa eso, Dios. ¿Cómo que no? Él vivió como hombre. Vivió todas las cosas, hermanos, o los procesos que usted y yo podemos pasar, y aún más, porque ni siquiera era su responsabilidad. Sin embargo, Él la tomó para sí, por amor a nosotros, y se entregó hasta la muerte. Pero también resucitando al tercer día, nos enseña la Escritura, para darnos evidencia de su poder y la hermosa y grande esperanza de que usted y yo también resucitaremos algún día para estar en su presencia. Amén. Todo porque, hermanos, traía un beneficio, y todo es para nuestro beneficio. Fíjese. Amén. Para el beneficio de usted y el beneficio mío, para nuestro beneficio. Ahora, el Espíritu Santo en este tiempo, hermanos, está con nosotros, dice la Escritura, e intercede por nosotros, porque también trae un beneficio. ¿Sí? Mire, San Juan capítulo 16, versículo del 13 al 15. San Juan 16, 13 al 15. ¿Ya está ahí? Mira, el versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, dice ahí. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjese acá. Las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
¿sí? Ustedes lo van a saber. No les va a estar encubierto. A través del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo, conocerán todas las cosas, dice ahí Jesús. Versículo 15 dice: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, o sea, tomará del Padre y os lo hará saber. Amén. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice aquí, nos iba a guiar a toda justicia, a todo conocimiento, a toda verdad. ¿Sí? Para que usted y yo podamos vivir una vida, hermanos, justa delante de Dios, ¿verdad? Y cuando decimos justo, no es de que usted y yo tengamos que justificarnos, sino que, hermanos, le demos el honor al sacrificio de Jesús, ¿verdad? Porque esto es justo. Es justo, ya que lo hizo por usted y por mí. Romanos capítulo 8, versículo 26. Hablando del mismo Espíritu, dice la Escritura: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Sí, el grande beneficio que usted y yo tenemos, hermanos, que alguien que nos ayuda en nuestras debilidades. Porque como hombres, hermanos, humanos, hombres y mujeres, sí, somos débiles. Somos débiles, ¿verdad? Y lo he mencionado y lo declara la Escritura. Romanos 7, ¿verdad? Una parte donde yo me agarro mucho, dándome cuando me evalúo, hermanos, cómo está mi vida, mirándome en el espejo, hermanos, del conocimiento y de la estatura del apóstol Pablo, diciendo, ¿verdad? Lo que no quiero hacer, eso hago, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía el apóstol. Pero precisamente por eso vino el Espíritu Santo. Porque somos débiles. Y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Amén. Pobre de los nuestros muchas veces. Pobre, ¿verdad?, de los vecinos, la sociedad, ¿verdad? Porque muchas veces lo que no queremos hacer, cuando nos enseña la Biblia que usted y yo debemos de amar al prójimo y debemos de hacer al prójimo como queremos que se nos haga a nosotros, muchas veces se nos complica la vida. ¿Por qué? Porque somos débiles. Pero dice aquí: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene todavía? Nos dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Esto es impresionante, con gemidos indecibles. Usted puede imaginarse, hermanos, al Espíritu Santo intercediendo por usted con gemidos indecibles. Qué tremendo está esto. ¿Sí? Intercediendo por usted y por mí con gemidos indecibles. O sea, hermano, gemidos que no se pueden describir. El Espíritu Santo. Si no es nuestra mamá, ¿verdad? Qué hermoso que nos aman tanto y ellos lloran y gimen por nosotros. Nuestros padres, ¿verdad? Nuestros seres queridos. Situaciones difíciles y ahí están gimiendo. Pero aquí, hermanos, el Espíritu Santo, el mismo Dios, dice la Escritura, está gimiendo, ¿verdad?, con gemidos indecibles. Wow. El Espíritu Santo tenía que venir para nuestro beneficio. Sí. El Espíritu Santo sí sabe lo que nos beneficia. Muchas veces nuestra petición quizás pueda irse un poquito de lado, pero Él sí sabe lo que nos beneficia. Y por eso está aquí con cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, que Jesús está sentado en su trono a la diestra de Dios Padre, tenemos al Espíritu Santo que nos guía, nos cuida, nos provee, nos ayuda en nuestras debilidades, como declara este versículo. Y no solo eso, le decía, sino también intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo creo que no hay mejor ni mayor intercesión que la que el Espíritu Santo pueda hacer por cada uno de nosotros. Porque Él sabe pedir como conviene, según lo que nos beneficia, hermanos. Él conoce mejor nuestras necesidades y más aún que nosotros mismos. Yo le podría decir, Él conoce lo que nos beneficia. Sí.
Y mire, está con nosotros el Espíritu Santo. En tercer lugar, necesitamos vivir, hermanos, nuestra vida día a día. Y aquí es donde entra, hermanos, Primera de Corintios 11, que nos enseña a tomar la Santa Cena, hermanos, con dignidad. ¿Sí? Digno del Señor, hermanos, que sea una ofrenda digna que usted y yo podamos ofrecerle a nuestro Dios. ¿Sí? Necesitamos vivir examinando nuestra vida día con día, porque nos trae un beneficio. Un beneficio, mire, Primera de Corintios 11:31. Fíjese el grande beneficio que usted y yo recibimos. Si usted y yo aprendemos, hermanos, a examinarnos todos los días de cómo vivimos. Fíjese. Primera de Corintios 11:31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, muy importante, no examina al hermano, ni a la esposa, ni al esposo, ni al vecino. Amén. Confundimos el juzgar a los demás con el examinar, ¿verdad? Pero la palabra nos está enseñando, hermanos, que debemos de examinarnos a quién, a nosotros mismos. Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, ¿qué dice ahí? No seríamos, ¿qué? Juzgados. Fíjese esto. ¿Sí? Fíjese qué hermosa bendición, hermanos, o beneficio usted y yo tenemos. Si aprendemos a vivir examinándonos a nosotros mismos, hermanos, todos los días, no seríamos juzgados, no seremos juzgados. No podemos estar preocupados, hermanos, una vez que usted y yo aprendemos esta verdad. No podemos, hermanos, o no necesitamos estar preocupados qué sucederá el día del juicio. Alguien por ahí dijo, nos vamos sin tocar baranda, mire, hasta la presencia del Señor. Porque hemos aprendido, hermanos, estos principios tan importantes que nos traen beneficio, examinándonos a nosotros mismos todos los días. Amén. A nosotros mismos. A nosotros mismos. Cuando la Biblia repite 3 veces un principio, es que es de suma importancia. Psicológicamente se tiene que repetir 7 veces. Según los psicólogos dicen que tenemos que repetirlo 7 veces para poder retenerlo en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Llevamos 4. Examinémonos a nosotros mismos. Examinémonos a nosotros mismos. Examinémonos a nosotros mismos. Amén. Es lo que nos dice la Escritura. No examines a mamá, a papá, a tu hermano. Amén. Examínate a ti mismo. ¿Sí? Primera de Corintios, versículo 10, del 23 al 24. El apóstol Pablo, hermano, nos enseña la manera de examinarnos, fíjese, en pocas palabras. 1 Corintios 10, 23 a 24 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, dice aquí, sino el del otro. Sino el del otro, fíjese. Todo nos es permitido, pero no todo conviene. Todo nos es permitido, está diciendo, pero no todo nos beneficia. Sí. No todo es de beneficio, ¿verdad, hermanos? Tenemos que darnos cuenta que es por nuestro propio bien. El bien de aquellos también nos dice la Escritura. Versículo 24, el bien de aquellos no creyentes que necesitan creer en Jesús a través de nosotros. Necesitamos, hermanos, examinarnos, evaluando todo lo que es lícito, pero lo que no nos conviene, todo lo que es lícito, pero lo que no edifica, porque hay personas no creyentes que no creen en Jesús, que necesitan creer en Jesús a través de usted y de mí.
Sí. Y no podemos dejar a los creyentes que ya vienen aprendiendo detrás de nosotros. Siempre vamos a tener creyentes, hermanos, aprendiendo atrás de nosotros, aun cuando no creamos. No que no soy maestro, no, pero eres un creyente que tiene 2 o 3 días más que el otro. Y va a estar aprendiendo de ti a ser buen cristiano o mal cristiano. A vivir honrando a Jesús o deshonrándolo. A vivir agradando a Dios y obedeciendo a Dios en todo o en desobedecerlo. Sí, pero siempre traeremos a alguien detrás de nosotros. Recuerde que la vida en Cristo, hermanos, es como la vida en el hogar, ¿verdad? Nosotros aprendemos de nuestros padres y de nuestras madres, ¿verdad? Y como ellos son, somos nosotros. Igualito a su papá. ¿Cuánto no hemos escuchado esa expresión? Igualito a su mamá, igualito a ti, ¿verdad? Y ahí están, cuando son cosas negativas, ¿verdad? El esposo, el papá y la mamá, igualito a ti. ¿Sí? Y cuando son cosas agradables, se parece a mí, ¿verdad que sí? Pero así, hermanos, como funciona en la casa, funciona también en Cristo. Sí, nosotros, hermanos, indirectamente muchas veces venimos a ser padres de los que vienen detrás de nosotros. Sí. Por eso la Escritura, hermanos, nos está hablando de un beneficio hermoso. Y este beneficio es de poder, hermanos, evaluar, darnos cuenta que es necesario examinar las cosas, sabiendo que todas las cosas son permitidas, pero pensando que no todas dan un beneficio. No todas se edifican, dice. Sí. El apóstol Pablo, hermanos, dice en Corintios, 1 Corintios 9:27, porque usted y yo somos heraldos para los demás. Somos como periódicos para los demás. Ahora somos el Facebook para los demás o el Instagram. Ahí están mirando, ¿verdad? Los demás. Mira el hermano, la sangre de baile y baile aquí, diciéndole groserías al... Wow. Hablándole así a su esposa, ¿no? Todo el Facebook y el Instagram ahorita. Yo ya estoy chequeando a los hermanos porque digo, bueno, vamos a ver qué buenos cristianos son estos. Bueno, tengo responsabilidad, ¿verdad? Me examino primero, hermanos. Tenemos una responsabilidad como pastores, ¿verdad? De cuidar, así como los padres a los hijos, de cuidar a la grey. Amén. Somos heraldos, dice el apóstol, para los demás. Examinar nuestras vidas, hermanos, es filtrar nuestras decisiones y nuestras acciones a través de la palabra. Hermanos, como Jesús lo hizo. A través de la palabra de Dios le decía que Jesús siguió todos los principios. Y usted y yo tenemos que aprender a hacer lo mismo, a filtrar todo lo que hacemos, todo lo que decidimos hacer. Todas nuestras decisiones y acciones tienen que estar filtradas a través de la palabra del Señor. Sí, no voy a la iglesia porque la Biblia dice, deja de congregarte como los demás que tienen costumbre de congregarse. No, ¿verdad? No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Amén. ¿Qué es esto? Seguir, hermanos, infiltrar y obedecer la palabra con nuestras decisiones y acciones como Jesús lo hizo. Examinarnos día a día, hermanos, es para beneficio nuestro. Hay que darnos cuenta de eso y el beneficio de los demás, considerando que tenemos una responsabilidad personal, social, moral y sobre todo como cristianos tenemos una responsabilidad espiritual para con Dios y para con nuestro prójimo. Y esto nos trae un beneficio, no ser juzgados, ni por Dios, ni por los demás. ¿Verdad que sí? Si no nos juzga Dios, cuando no estamos examinándonos a nosotros mismos, nos juzgan los demás. Sí. Y en cuarto lugar,
El llamado de Dios, hermanos, es vivir de la manera que Jesús y los hombres y las mujeres de Dios vivieron, porque nos trae un beneficio. Sí. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 dice, Primera Tesalonicenses 4:1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, dice Pablo, dicen los antiguos, los hombres y mujeres de Dios de la antigüedad, que aprendieron a vivir agradando a Dios, está diciendo que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Sí? Que su vida se asemeje más y más a nosotros. Hebreos 12 del 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice aquí, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Termina diciendo versículo 3: considerad a aquel que sufrió. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él ya pagó el precio y usted y yo podemos seguir adelante. Este es el llamado de Dios, hermanos, para usted y para mí. Vivir de la manera que Jesús y los hermanos de la antigüedad vivieron, porque nos trae el beneficio de ser contados entre ellos. De ser contados entre ellos. El beneficio, hermanos, de vivir una vida cristiana. La vida que vivimos en Cristo es ser contados entre los hijos de Dios. Es el beneficio que tenemos. Amén. Esa es nuestra grande bendición. Sí. Creo que Dios, hermanos, primeramente, nuestra familia también, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Nuestra familia en Cristo y terrenal, nuestros amigos y el mundo, hermanos, necesita esto de nosotros, que usted y yo aprendamos, hermanos, a vivir la vida cristiana como es, porque trae un beneficio, hermanos, grande para todos, ¿sí? Para todos. Y más aún creo que Jesucristo, hermanos, que pagó el precio por nuestra libertad con su propia vida, se merece el esfuerzo de nuestra parte de querer ser más y más cada día como Él. Sí. Y el día de hoy, hermanos, pues tenemos esta oportunidad a través de la Santa Cena de evaluar estas hermosas verdades que nos enseña la Escritura. Que Jesús nació, vivió y murió para darnos este beneficio. Que el Espíritu Santo vino para que usted y yo recibiéramos este beneficio. De poder ser salvos, de poder ser libres, de poder tener la oportunidad o el beneficio de examinarnos a nosotros mismos para poder beneficiarnos, hermanos, y no ser juzgados. Y de tener el hermoso privilegio de vivir el llamado de Dios. Sí. De vivir como ellos vivieron, como Jesús vivió, como los hombres de la antigüedad de la Biblia vivieron, hermanos. Amén. Tenemos la oportunidad de parte de Dios
de caminar así. Vamos, la fe, hermanos, dice la Biblia que tiene que venir por el oír y el oír por la palabra. No es por el consejo de la persona aquella, del amigo. Aquí debe estar cimentada nuestra fe. ¿Sí? En la palabra de Dios, en el consejo de Dios, para poder vivir como los hombres de la antigüedad vivieron, como para poder vivir como el mismo Jesús vivió. Sí. Y podamos ser, le decía, contados entre ellos. Estos son los hermanos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo y usted a un ladito ahí. Esos son los hijos de Dios, ¿verdad? Juan, David, Abraham, Isaac, Ana Irma, Ana Isabel, Ana Marta, Pastor Junior, los hermanos que nos visitan, a un ladito de ellos. Amén. Contados entre ellos, ahí están los creyentes, los hijos de Dios, ahí están los que aprendieron a honrar el sacrificio de Jesús. Amén, derramado en una cruz hace poco más de 2000 años. Voy a invitar a que se ponga de pie conmigo y hagamos una oración. Y en este momento le digamos a Dios, ¿verdad? Pues nuestras verdades, ahora sí. Nos pongamos a cuentas con Él y decirle: Señor, te damos gracias por el hermoso sacrificio en aquella cruz. Te damos gracias por todos los beneficios que nos presenta, Señor, la cruz, que nos presenta el sacrificio, que nos presentó tu vida, Señor, que nos presenta la venida del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Señor, y lo que hemos hecho, Señor, en estos momentos que ha ofendido tu corazón, Señor, lo ponemos delante de este altar en estos momentos. Este costal de malas decisiones, de malas actitudes, Dios, de incomprensión, Señor, de impaciencia, Señor, de cosas que ofendieron tu corazón, venimos y lo traemos delante de tu altar, Señor, en esta tarde, pidiéndote perdón, Señor, por nuestras ofensas, por todo aquello, Señor, que lastimó tu corazón y hizo de tus ojos derramar una lágrima. Pedimos perdón, Señor. Y hoy queremos, Señor, hacer una declaración, Señor, poderosa a través de la cena, a través del vino y del pan, Señor Dios, que tú vives en nuestra vida, que tú eres nuestro Señor, que valoramos el sacrificio que hiciste en aquella cruz hasta el día de hoy. Aunque hayan pasado más de 2000 años, todavía hoy le damos ese valor que merece Jesús a tu sacrificio. A través de ellos, Señor, reconociendo, Señor, que tú mereces la santidad de tu pueblo, que tú mereces que vengamos delante de ti con manos limpias, manos santas, Señor, y tomemos de la cena. Señor, a través de ello queremos declarar al mundo que nos ve hoy, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, y que tomamos en cuenta cada sacrificio, Señor, que tuviste que hacer por nosotros. Desde dejar tu trono a venir y ser como nosotros, de humillarte a ti mismo y vivir entre los hombres, Dios, siendo Dios, hasta ir y aquella cruz y morir, Señor, por cada uno de nosotros en tu pensamiento. Porque tú estabas ahí pensando en cada uno de nosotros, Dios. Decías, Señor, en tu mente, en tu corazón: vale la pena todo sufrimiento, porque lo amo, porque la amo. Y hoy queremos honrarte, Señor, a través de este acto, Señor, memorable. Gracias, Dios. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, ponemos estos elementos, Señor, y los declaramos para el uso de tu reino, Dios.
Recibe esta adoración que te damos a través de este acto, Dios. Voy a pedirle que pase y mi esposa le va a estar entregando su vasito ahí, y venga y participe de la cena aquí enfrente. Mire, vamos a disfrutar de esta cena hermosa, este acto, ¿verdad?, que conmemora el sacrificio de Jesús. Recuerde que tiene el plastiquito, le quita primero el plastiquito y ahí está el pan, y después el pedacito de aluminio está el vino. Y si ya está aquí enfrente, cierre sus ojos y dígale: gracias, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros. Gracias por tu sacrificio, Jesús. Gracias por ser ese Dios que nos ha amado tanto desde siempre. Gracias, Señor. Dile gracias a Dios. Dile su palabra: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos tomar el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos le dando gracias a Dios. Vamos le dando gracias a Jesús, diciéndole: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hoy, Señor, anunciamos de nuevo. Hoy anunciamos de nuevo tu muerte. Anunciamos de nuevo que por tu sangre derramada en la cruz del Calvario fuimos salvos. Anunciamos de nuevo que es por tu gracia que estamos aquí el día de hoy. Anunciamos de nuevo que tú vives, Señor, en nuestra vida, y vives, Señor, porque resucitaste de entre los muertos. Anunciamos, Señor, la poderosa victoria que tomaste sobre aquella cruz para nosotros, para nuestro beneficio. Vamos. Ahí en su casa levanta sus manos y dígale: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por tanto amor. Oh, te adoramos.